¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Bien, gente, saludos. Muy bien, esperamos que se encuentren de lo mejor, señores, y no olviden suscribirse, nos ayuda mucho para seguir creciendo, darle like, compartir nuestro video si les gusta. Los que ya se suscribieron, activen la campanita de notificaciones. Y bueno, Adán, en esta ocasión nos vamos hasta Finlandia, señores, porque nos escribió un suscriptor que de una banda que se la rifa. Y bueno, ¿cómo se llama el suscriptor, Adán? Tú que tienes ahí tus apuntes. El suscriptor se llama Imol Was Taken. Muy bien, muchos saludos. Le mandamos un abrazote hasta Finlandia, si nos está viendo. Y bueno, ¿cómo se llama la canción, Adán? La canción se llama Sons of Winter and Stars. Y la banda se llama Wintersun, señores, que es de allá de Finlandia también. De la ciudad de Helsinki. Helsinki, Finlandia. Ha de estar hermoso, pero con mucho frío, ¿no? Porque allá hace mucho frío. Y bueno, vamos a escucharla, porque al parecer dura más de 13, 14 minutos. Aproximadamente sí. Porque me contabas que está dividida en partes, ¿no? En 4 partes. El disco, que se llama Time 1, se compone de 5 canciones. Perfecto. Y esta que vamos a escuchar es la segunda, que se llama Sons of Winter and Stars, que está dividida en 4 partes. Los hijos del viento y de las estrellas. Del invierno y las estrellas. Del invierno y las estrellas. Excelente, se oye muy místico. Y vamos a checarlos. Ahorita seguimos platicando durante la marcha. Y a ver qué tal, porque se ve muy interesante que una canción de 14 minutos esté dividida en 4 partes, señores. Así es. Vamos a escucharlos y al final nos echamos una platicadita con ustedes. Según tocan death metal, melódico y sinfónico. Excelente, vamos a ver a Wintersun con el hijo del... Hijos del invierno y las estrellas. Hijos del invierno y las estrellas, señores. Vamos a checarlo y volvemos. Ahí está, mira. Sons of Winter and Stars. Ahí está el título, señores, para quien tenga duda. Oh, muy folclórico, como un arpa, ¿no? Así es. En el fondo se oye como que retumba algo. Ajá. Les recomiendo mucho que lo escuchen con audífonos, señores, para que noten los detallitos que son bastante buenos. Se oye bien, ¿eh? Esta primera parte se llama Lluvia de Estrellas. Lluvia de estrellas. Anótenlo, señores. Excelente. Se escucha bastante sinfónico, me gusta eso. Muy buenos arreglos. La batería va bastante bien, ¿eh? Recomendadísimo con audífonos, señores. Tiene elementos que escuchándolos así en bruto no van a percibir. Muy bien, los señores de Wintersun. Y allí terminaría la primera parte y esa sería la segunda parte, que excelente. Se llama Rodeado de Oscuridad. Perfecto. No, pues
maravilloso que cambien todo el... Sí, es prácticamente otra canción. Es otra canción, señores. Pero a la vez está ligado con la otra. Ajá. O sea, al final es un disco conceptual. Me gusta su voz así limpia. Suena bastante bien. Suena bastante bonita esa voz. Vientos. Está padre porque ahí ya la voz gutural no está tan al límite. Ajá. Estamos como en un nivel medio. Me gusta mucho esa guitarra porque aunque no va haciendo mucho, le da mucha vida a la canción. No, pero al parecer no va haciendo mucho. Ajá. Al parecer, señores, pero realmente son arreglos que sin ellos no tendría ese sabor. No, el baterista tiene que ir preciso, señores, bien preciso. El bombo se oye sutil, se oye suavecito, pero bien marcado. Qué buenos arreglos. Excelente. Y todos cantan. Todos cantan, salvo el señores. baterista. Todos cantan. No, pues el baterista va preciso, o sea, él es el pilar de alguna forma, señores, porque el bajo sí va bastante bien, pero va más como una base el bajo. Ajá, no va tan arreglado. Sí, va más que nada como acompañando. Así es. No, sí, hasta yo estoy sudando. Hasta yo ya estoy sudando, señores. Y es que tocar así en vivo, señores, es suelta uno energía. Claro, no se ve, pero es inimaginable la energía que se suelta, señores. ¿Qué pasó, Adán? Se escuchan todas las voces, cómo se van complementando. Y unas se escuchan a lo lejos. Se escuchan bastante bien esas. Las voces son muy rifado, los Winter Sun. Está pesada esa, ¿eh? Al parecer ahí acabó la segunda parte, va la tercera. Va la tercera, que se llama Viaje al interior de un sueño. Ah, muy bonito el título también. Ya más tranquilos. Sí, oye, padre, porque hasta en la guitarra como que metieron un efecto más acústico, más folclórico. Y su voz sigue sin desentonar, ¿eh? Suena bastante bien. Y ya la bajó de fuerza. Va acorde a la música, al sentimiento. Así es. Aparte, en el fondo se oyen unos golpes épicos, ¿no? ¡Pum! Ahí va otro. ¡Pum! Como que se expande, ¿no? En tu cabeza.
Al parecer las letras hablan como de un encuentro con su interior. Ajá. Eso está bastante bonito. Lo que le decimos de las voces. ¿Cómo varían de tono? Digo, muy al fondo se oye un... excelente, cómo regresan al poder. Y esa ya se llama, es la cuarta parte que se llama Hijos del Invierno y las Estrellas. Y si notamos la similitud con la primera, Ajá, es porque es como el puente, ¿no? De que pasa la primera, así es, segunda, tercera y regresan para ya reventar a Dan. Así ya es. que se vaya la canción ya al final, todo el poder aquí, señores. Para que no se pierda todo el sentido, ¿no? Ya así es. Tiene notas muy parecidas entre el inicio y el final, pero con mayores arreglos. Así es, sí. Y elementos que la hacen deliciosa, señores, así tal cual. Ella, baterista ya va cansadón, pero preciso. Bien, el bombo. Excelente. Oh, ahí le cambiaron otra vez, señores. Qué los buenos solos, detalles, los solos. Y otra vez. Preparando el final, señores, de la canción. Se escucha otra voz en el fondo. Así es. Más como hablada, pero más grave. Así es. Está toda la energía y la intensidad. Pues eso se oye totalmente a black metal, esa parte en específico. Ahí ya va todo el poder de la música, ahí está. Ya todos cantando. Muy bien ese final. Épico, Adán. Así es. Los hijos del invierno y las estrellas. Así es. Excelente, Winter Sun. Y bien como la guitarra va subiendo de tono para darles la salida. Así es.
Ay, estoy bien cansado. Bien cansado el baterista, pero satisfecho. Así es. Se ve en su cara. Ahí está, Winter Sun. Los créditos. Yari Me Ampa, Temu Mainsani, Guka y Kai. No sé cómo se pronuncian porque trae unos puntitos, no sé cuál sea la pronunciación correcta. Pero bueno. Pero bueno, señores. Señor Yari Maempa, él es el fundador del proyecto, que es el que canta, bueno, que lleva la voz principal, ¿no? Así es. Él es el fundador del proyecto y lo fundó en el año del 2003. Al paralelo él tenía otra banda que se llamaba Enciferum, igual en Finlandia. Y pues bastante, pues toda una obra esta canción. Es un tema conceptual, señores, 100%, no tengo duda. Y pues al parecer es una canción del disco. Es una canción del disco, exactamente. Les comentaba al principio que el disco se compone de 5 canciones. Ajá. Obviamente no hemos escuchado todo el disco. Así Nos sugirieron esta de Sounds of Winter and Stars. No, y da la casualidad de que es la única que tiene permiso para poder utilizarla, también, las demás no tienen permiso. Entonces, hubo suerte porque vimos y dijimos, ching, no se va a poder. Pero bueno, está esta canción que al parecer ellos mismos han de haber quedado en un acuerdo, ¿no? Pues déjanos una ahí para que nos la agarren y la escuche quien pueda. Y pues qué bueno, porque está excelente la canción, la verdad está muy buena. Es toda una, pues es toda una obra conceptual, que digo, los que saben puede rayar en lo épico. Así por es. la manera en la que está concebida, en 4 partes. Quizá si las escucha uno por separado, pues las identifique como una canción por su lado, ¿no? Así es. Pero todo en conjunto, desde las letras, en cómo empieza y cómo termina, compartiendo notas al inicio y al final, pero como decías, ¿no? Agregándole más cosas, volviéndola más intensa. Es una cancionzota de 14 minutos más o menos. Y cancionzota en el buen sentido de la palabra, porque de principio no parecen 14 minutos, Adán. No parecen 14 minutos por lo mismo de lo entretenida que es. Así es. Te mantiene al borde de, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, también lo padre es que están en vivo, ¿no? Al parecer en su propio estudio, porque no sé si hay video oficial, pero esta versión está muy buena. Así es, y no se hace aburrida porque pues van cambiando, ¿no? O sea, a pesar de que la primera parte lleve un ritmo, por así decirlo, le van agregando cosas dentro de los mismos instrumentos que hace que tus oídos pongan más atención, tu cerebro esté más despierto, ¿no? A ver qué puede cachar. Así es. Y luego cambias a la siguiente y también, ¿no? Lleva un ritmo, pero también le meten más cosas. Muchas cosas y elementos, muchos elementos que la hacen una canción bastante, ¿cómo se podrá decir? Deliciosa, como les dije, entre la música. Entonces eso vale mucho. Sí. Y da gusto escuchar este tipo de bandas, ¿no? Que tengan que tengan esa complejidad, porque desafortunadamente también no cualquiera le entra. De hecho, el mismo Yari Maempa se quejaba en un tiempo, ¿no? Porque él, a palabras de él mismo, decía que le tocaba grabar en estudios de tercera, ¿no? Porque él quería ofrecer lo mejor. Mejor. Es lo que platicábamos antes de grabar el video. Estuvimos platicando unos días a ver qué hacíamos. Y bueno, ya encontramos que sí había permiso, ya se los dije hace un ratito. Pero platicábamos, ¿no? Que él mismo hizo hasta como un crowdfunding, ¿cómo se le dice? Es es algo en internet en el que tú metes tu proyecto para que la gente te dé un financiamiento, te apoye, ¿no? Te donen para que tú saques tu producto. Entonces, en pesos mexicanos recaudó más de 10 millones de pesos. Sí tiene bastantes. Más de 10 millones de pesos y en euros más de 600,000 me parece. Y eso porque él quería hacer su propio estudio, sí, ¿no? Él, digamos que él puso en la descripción, ¿no? Yo sé que mi obra, yo puedo entregar una obra de bastante calidad, ¿no? Pero como en ese momento tenía problemas con Nuclear Blast, una disquera con la que él había firmado. Así es. Que los tenían un poco congelados. Pues cuando firmas es
por así decirlo, una sentencia. Ujú. Tal vez no de muerte, pero cuando firma uno con disquera, tiene que uno apegarse a sus términos y sus condiciones como cualquier Ujú. empresa profesional. Así es. Entonces aquí fue el caso de que hubo 2 que 3 riñas, Ujú. pero bueno, al final también leímos que llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo. Él quería financiamiento para sacar un buen disco, ¿no? Así es. Un disco excepcional. Pero la disquera no se lo quería dar, no le quería dar el dinero, ¿no? Ajá. Entonces ya después ahí le movieron y él llegó a un acuerdo con la disquera en el que sí se aceptó el financiamiento Ujú. de parte del, pues de las donaciones. No, y hablamos de que llegaron a un acuerdo porque la disquera se dice le quería, a ver, si vas a un porcentaje. si te van a donar, dame un dinero para acá. Quitarle un Y porcentaje. también, no sé si el gobierno Los o impuestos. la hacienda finlandesa, Ajá. como se le diga ya, también los impuestos. Otra parte de impuestos. Entonces que, ya quedaban pues él igual. quedaba ya, sí, como si no le hubieran dado nada, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a ser su...? Ujú. No sé si el que vemos en el video sea su estudio. Si es su estudio, pues le quedó de lujo. Creo que no es estudio porque ese es del De Nuclear disco, Blast. todavía de Nuclear Blast, del disco que se llama Time. Ah, ok. Y ya este que les comento fue Ajá. de un disco que se llama The Forest Seasons. Que es nuevo. Es el que salió el año pasado. Entonces esta que vimos es del disco anterior. Sí. Órale, hay que escuchar el disco que acaban de sacar. Bueno, ¿cuándo salió, Adán, el disco nuevo? El más nuevo. El año pasado, el 2017. Pues hay que irlo a escuchar, a ver qué tal, si este se oye bastante bien. Ujú. Y todavía es una producción de Nuclear Blast, por así decirlo. Bueno, es que se tenía pensado que ese disco, donde viene esta canción que acabamos Ajá. de escuchar, que se llama Time, estuviera compuesto de 2 partes. Oh. Este se llama Time número 1 Sí, y se sigue esperando que salga uno que se llama Time número 2. que todavía no hay que nada. todavía no hay nada, Primero exactamente. sacaron el del año pasado. Ajá. Oh, excelente. Pero bueno, pues vale bastante la pena. Así vale es. Pues son unos maestros, unos genios en sus instrumentos. Le repito, y en señores. toda la obra. Le repito que le recomiendo que lo escuchen con audífonos. La videoreacción de nosotros o se vayan directo al video, Ujú. porque no nada más es tienen otros Ujú. que son de la misma grabación. Sí. Entonces sí les recomiendo unos audífonos para que escuchen todos los elementos que van metiendo conforme va avanzando la melodía. Un elemento, sigue la segunda parte, más elementos, la tercera parte, más elementos. Sí. Entonces eso lo hace súper entretenido. Muy recomendable, para que no se los pierdan, pongan atención y van a ver. Aparte de que no es invasivo, o sea, no son guitarras que se escuchen Sí, súper chillantes. No te sientes todo así está... como, ay, a disgusto, ¿no? Sino al contrario. Uh-huh. Como que, como les decía, como que el cerebro, a ver, ponte atento para ver Ajá. qué más escuchas. Sí, todo está manejado sutilmente, la ecualización de cada instrumento, y también les dije que el bombo suena preciso, suena con ataque, pero suave, con cuerpo, suena con un cuerpo bastante llenador. Entonces eso está padre porque no es así como estruendoso, ¿no? Es mucho bombo, no, para nada. Sí, que va ahí llenando espacios necesarios. Sí. Eso está excelente. Entonces sí tenía razón el líder. Exactamente. De que él sabe lo que va a hacer con su música, y ahí está reflejado, ¿no? Uh-huh. Entonces escúchenlo, bastante padre. Winterson. ¿Qué otra opinión tienes, Adán? ¿Tú lo recomiendas, no lo recomiendas? Súper recomendado, escúchenlo, denle, si no los conocían, pues denle una checada ahí, vayan al canal de Winterson, ahí Así tienen es. más videos, y qué bueno que nos recomiendan este tipo de bandas, ¿no? Que, ahí tienes el nombre de nuevo, sí, para mandarle otro saludo. El señor Emal Was Taken. Bien, fue el que nos recomendó a Winterson de Finlandia. No, y sí, y también él es de Finlandia, por lo que nos escribió en un mensaje del canal. Uh-huh. Nos dijo, pues yo soy de Finlandia, escúchense esto. Nos puso una lista, dice, he visto que las ocupan, espero que no haya bronca. Y bueno, hubo suerte. Sí, nos dio como 3 o 4 canciones, ¿no? Así es. Obviamente del mismo grupo de Winterson, pero solo esta tenía permisos. Así es, las otras pues no tiene, pero bueno, esperemos que con el tiempo den chance. Uh-huh. Y ya uno pueda escuchar otras, pero bueno, los discos, eso sí se los pueden escuchar en iTunes, Spotify. Sí. Y bueno, ya es opinión de ustedes si les gusta este tipo de black metal, si no les gusta. Yo lo siento un poco más noble, porque también la letra
es un poco más dulce, ¿no? Sí, lo melódico y lo sinfónico es lo que le quita parte de la rudeza, que no significa que sea más blando, ¿no? Por así decirlo, porque al final de cuentas sigue siendo rudo, pesado. Uh-huh. Pero sí, la parte melódica es la que como que lo hace más escuchable para todos, me parece a mí. Y la letra sí la íbamos leyendo y no tiene muchas metáforas. No, tiene más bien, bueno, como yo lo entiendo, tiene más bien que ver conforme ellos ven la vida obviamente en su país natal, ¿no? Así es. Ellos, cómo se relacionan con el clima, con su naturaleza, que es muy distinto obviamente como nos relacionamos nosotros aquí en México, ¿no? No, y también el mismo título de la canción lo dice, uh-huh. Es un tanto, la letra también es un tanto fría, uh-huh. Porque también habla de todo eso, ¿no? De cómo el frío los abraza, uh-huh. Las estrellas, la luna, la oscuridad, pero siempre de una manera sutil, uh-huh. Y suave. No se van a lo radical. Uh-huh. Entonces también está padre porque es otro tipo de letra dentro del black metal. Uh-huh. Y también es bonito leerlas y entenderlas, porque les digo, al final no tienen un mensaje que hay que descifrar, la verdad. Están un tanto directas, pero cada quien puede definirla como mejor le parezca. Aunque cabe aclarar que no es bueno, aquí no lo catalogan como black metal, lo catalogan como death metal. Ah, como death metal, ajá, perdón, como death metal. Death metal. No, pues con más razón, ¿no? Uh-huh. Que es un poco más rudo, ¿no? Uh-huh. En la cuestión de la letra. Sí. Entonces, bueno, ahí está, para que vean. Yo pensaba que era un poco más black metal, pero no, es death metal. Death metal, así es. Entonces, todavía más, la letra se me hace un tanto más rara, porque les digo que es un tanto más mística, uh-huh. Dulce, sutil, suave, uh-huh. Pero a la vez muy profunda. Sí. Entonces, si ustedes quieren descifrarla, yo la siento más directa. No siento que se tenga que adentrarse uno hasta el fondo para ver de qué significa, porque ya lo dijo Adán, hablan más de su forma de vida y de su amor por la música, así tal cual. Ajá, de su contexto social que están, uh-huh. viviendo, así que no es, obviamente no podemos entenderlo porque nosotros no conocemos la nieve, ¿no? Así es, no lo conocemos, pero nos podemos dar una ligera, ajá. idea por su música y por su letra, uh-huh. Valga la redundancia. Entonces, ustedes díganos qué opinan, ya conocían a Winter Soon, les gustó, no les gustó, ahí déjenos un comentario, dándonos ahí su cátedra, no, uh-huh. Yo pienso esto, el otro, y la leemos con mucho gusto. Claro que sí. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Nada más, échenle un ojo a Winter Soon. Excelente, señores, muchas gracias por vernos, por escucharnos, nuestra opinión, si les gusta, compártanla, suscríbanse, activen la campanita, suscríbanse porque nos ayuda mucho a crecer, uh-huh. Ahí vamos poco a poquito, como aplanadora, pero vamos recio. Y bueno, muchas gracias, Adán. Gracias. Les mandamos un abrazote, cuídense mucho, escúchense a Winter Soon, todo el disco. ¿No sabes cómo se llama el disco, Adán? De esta... se llama Time. Time 1. Time 1. Hay que esperar a que salga el Time 2. Exactamente. Hay que esperar porque ha de traer buenas sorpresas. Y bueno, señores, les mandamos un abrazote, cuídense mucho, los queremos. Y ahí la vemos.